Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues hoy en nuestro espacio Seguro Panda, de la mano de Panda Security y de la mano de Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de la compañía y con el que vamos a hacer, como solemos hacer, siempre una clase, una masterclass, ¿no? Pero hoy le he pedido a Hervé, o le voy a pedir a Hervé, que esta masterclass sea teórico-práctica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo lo que quiero es que él, con la experiencia de acompañamiento que tienen a las empresas, también a los particulares, pero hoy nos fijamos en las empresas, nos ayude a identificar, pues a través de casos reales, que no daremos nombres, pero sí casos reales, de cómo se producen los incidentes de ciberseguridad y por qué se han producido, básicamente, y si se podían haber evitado, ¿no? De esto es de lo que vamos a hablar con Hervé Lambert, pero lo primero de todo, saludarle. Hervé, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un placer saludarte, Hervé, y sobre todo, pues preguntarte una cosa. Yo muchas veces hablamos del concepto de prevención. Contigo lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Pero yo creo que hoy el mundo de la ciberseguridad como que ha cambiado bastante. Bueno, ha cambiado bastante en el sentido en el que las empresas ya no solo deben tener el concepto de prevención de un ciberataque en sus estrategias, sino que también deben entender que una parte estratégica y fundamental es el día después, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado tanto que ahora tenemos que ver el antes, gestionarlo, o el después y gestionarlo igualmente? Sí, lo que comentas es fundamental. Hoy en día no se puede entender la ciberseguridad solo con prevención o como respuesta. La prevención es fundamental, pero no es suficiente. Dicho eso, la prevención nos permite reducir enormemente la probabilidad de que una amenaza tenga éxito y se basa en tres pilares concretos que van desde la concienciación, educación, hacia la formación. Pasando por el uso adecuado de la tecnología, desde el filtrado de correos hasta arquitectura Zero Trust, monitorización continua de absolutamente todos los procesos que corren tanto en nuestras máquinas como en nuestra red, evidentemente. Pero claro, tenemos que asumir que la seguridad 100% no existe, que ningún entorno es 100% seguro, por lo que la capacidad de gestionar un incidente con rapidez, visibilidad y control es igual de importante o a día de hoy casi más relevante. Prevenir sin planificar cómo responder es poner una barrera pues, sin salida. Gestionar sin implementar medidas preventivas es apagar fuegos constantemente, pero manteniendo el riesgo. Entonces el reto actual es combinar ambas perspectivas en una estrategia continua desde la inteligencia de amenazas, automatización, cultura organizacional y, en fin, la idea es minimizar los daños y recuperar operaciones cuanto antes y, sobre todo, cuando ocurre pues, lo inesperado, que sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Oye, Hervé, pues no se sabe cuándo pueden ocurrir, pero ocurren y muchas veces nos salen en las noticias. Nosotros estamos acostumbrados a hablar en el programa de pues, grandes incidentes y además que han sufrido compañías pues, muy conocidas y que aún así tenían una estrategia y una inversión en ciberseguridad muy, muy elevada, pero como decimos muchas veces, las pequeñas empresas que sufren estos incidentes nunca salen, ¿no? Entonces, yo me gustaría visibilizar esto y sobre todo saber qué es lo que le pasa a estas pequeñas empresas, que los sufren en silencio, que no salen en los programas de radio y que lo viven en el día a día y que les pasan muchas cosas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a robo de datos masivos, una brecha en una gran compañía y tal, pero a las pequeñas empresas, ¿qué es lo más habitual que les suele suceder? Eso es un dato fundamental. No vemos el iceberg, solo vemos la puntita, porque pues es lo más evidente, es lo que sale en las noticias, en los noticieros. Y creo que has dado en el clavo. Realmente el problema es que un porcentaje, pero enorme, un 99,x, pues esos incidentes no salen en los medios y pasan completamente desapercibidos por el común de los mortales. No salen las noticias, no hay ninguna información al respecto. Sin embargo, esas noticias que no son noticias, esos eventos, pues pueden paralizar un negocio, independientemente de su tamaño incluso. Puede ser un negocio mediano, pequeño o grande, puede verse paralizado durante días o semanas.
Y evidentemente, pues, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del phishing dirigido, intentos de estafas dirigidos a empleados. Ese es el clásico que siempre está y que nunca falla. Está siempre en los listados. Pues damos acceso a credenciales internas. Un ejemplo, pues un correo que parece de un proveedor o un compañero de trabajo y que inducen a hacer un clic sobre un enlace. Ese enlace es malicioso. Eso, mira, el caso típico de una amiga que se llama Norma, que vive en México, que trabaja en una pequeña empresa familiar. Pues ella recibe 150 correos al día, se encarga de todo lo que es la parte de administración, facturación, logística. Pues hizo clic sobre un enlace de un email completamente habitual de una agencia de transporte. No se dio cuenta, lo hizo a todo correr y ese clic pues le supuso a su empresa pues un problema muy grande, un problema de contabilidad y menos mal que el banco en este caso tuvo a bien de bloquear todas las transacciones sospechosas. Les evitó un drama a la empresa, pero son de esas pequeñas cosas que pasan. El siguiente caso de uso pues es el ransomware, pues el secuestro de datos con rescate. Más o menos lo mismo, hacemos clic en un enlace malicioso, hacemos clic en un archivo, abrimos un archivo que puede ser una factura o que puede ser un libro o cualquier dato, documento que podamos tener en un email, en la web o en cualquier sitio. Hacemos clic, lo abrimos y automáticamente pues se lanza pues bien directamente un ransomware o incluso indirectamente pues se lanza un troyano que cuando toca lanza un ransom. Ese ransom cifra absolutamente todo, exfiltra la información crítica, incluso llega a borrar copias de seguridad y a cambio le pide pues a la empresa un importe X para poder recuperar la información. Ese es el segundo caso más habitual. Eso, el phishing, ¿no? Y el ransomware, ¿no? Que en realidad están, como quien dice, un poco vinculados, ¿no? Todo está vinculado, que es lo primero de todo, te van a tratar de engañar y luego ya vamos a ver lo que se puede hacer, ¿no? Sí, y luego pues hay más casos, ¿eh? Evidentemente está el tema de los troyanos, está el tema de robo de identidad, de abuso de cuentas o por malware o keyloggers, por ejemplo. Troyanos, lo he dicho con el caso del ransom, pero no para errores de configuración en la nube o del cloud de turno de la empresa, ataques a través de sistemas desactualizados o puertas traseras que no han sido parcheadas. Y como bien has comentado, el problema es que una de esas técnicas habituales normalmente no va nunca sola. Se conjunta con un phishing, con un ransom, con un troyano. Se utiliza una puerta trasera para poder entrar en la red de la pequeña empresa. En fin, los ataques vienen un poco con todo el paquete de necesidades que tienen los ciberdelincuentes. Estos ataques afectan evidentemente a la continuidad, la reputación y la confianza de las empresas. Cuando digo confianza de cliente, de partner sobre todo, y son especialmente dañinos para muchas empresas que no tienen planes de respuestas bien definidos o que no tienen sin más. Y lo que no se ve, pues sí que existe. La ciberseguridad no es un gasto, es un seguro de supervivencia para la pequeña y mediana empresa. Fíjate, Hervé, que has dicho una cosa que además yo creo que todos nos debemos poner en el papel de ese cliente, sobre todo en el aspecto de la reputación de la que hablabas, ¿no? Muchos de nosotros tenemos una vida digital donde muchas veces no le damos ni importancia a lo de nuestros datos, ¿no? ¿Quiere usted lo de las cookies? Da igual, venga, le damos al botón. Ahora, de repente nos llaman y nos dicen, mire, sus datos han quedado comprometidos de su compañía de seguros. Madre mía, ¿verdad que nuestra actitud cambia? Es decir, que yo creo que eso hay que tener en cuenta, que no se trata solo de gestionar un incidente que puede perjudicar a la compañía y, por supuesto, a los clientes, sino el incidente reputacional. Es decir, somos dos personas, dos tipos de humanos. Cuando no nos importan nuestros datos o cuando de repente están en manos de otra persona y son vulnerables. Y eso las empresas lo deben entender, sobre todo porque, insisto, genera una sensación que afecta a la reputación de manera directa, ¿no? Y hablabas, fíjate, Hervé, del tema del ransomware, ¿no? Y un poco como decíamos al principio, y digo, yo quería hacer hoy una clase práctica,
que es uno de los más habituales. Bueno, pasan de todo, ¿no? Tú lo has dicho, que el portfolio que tienen los ciberdelincuentes es muy elevado, ¿no? Entonces, en el caso del ransomware, que decías, oye, hay días de intenso trabajo. Hoy, si nos estás escuchando en directo, es lunes, ¿vale? Los lunes son muy malos y nos entran muchos correos que además se han ido acumulando el fin de semana y queremos darle salida y bueno, y es lunes, todos sabemos cómo son los lunes. Y le damos por error y de repente, cuéntanos cómo funciona esto. De repente le hemos dado a un clic, ¿vale? Y pum, y notamos que pasa algo. Sí, a ver, normalmente el punto de partida de un ataque de ransomware es básico y se produce generalmente a través de vectores que ya conocemos. En un porcentaje muy elevado de las veces empieza con un error humano, un phishing, una vulnerabilidad no parcheada, o credenciales robadas. Que, por cierto, cuando hablamos de tecnología, podemos tener el mejor gestor de contraseñas del mundo, podemos tener la autenticación multifactor. Si seguimos utilizando contraseñas duplicando la misma en 3, 4, 5, 10 servicios, pues evidentemente incurrimos en un problema y en un riesgo para la empresa, que al final de eso se trata, de minimizar los riesgos. Bueno, ¿qué pasa con el ransom? El ransom, hacemos clic en este documento, en este email, en este mensaje, en este WhatsApp, y resulta que está enlazado pues, con la descarga de algo y ese algo es un malware. Ese malware es un ransomware, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues ya el malware se propaga, cifra los archivos locales, entra en la red, llega a todos los dispositivos que tiene a su alcance, cifra todos los dispositivos, pero no solo cifra. A la vez que cifra, termina cifrando, envía la información en un porcentaje muy elevado, porque evidentemente hablamos de malware as service en el sentido de que pues el ciberdelincuente aprovecha que el malware está en la red de la empresa para recopilar información de valor que podrá vender, y a partir de ahí, pues todo está cifrado. El ciberdelincuente tiene en su poder el acceso a un sinfín de información de la empresa. Y bueno, pues eso ¿qué provoca? Interrupción o paralización total de la operativa. Una persona que tenía los planos de la instalación eléctrica de una casa, si tiene un ransomware que le cifra todos los documentos, toda la información que tiene en su ordenador, evidentemente no va a poder acceder a ninguno de los mapas o de las guías de trabajo que tenía planificado para la semana. Entonces es lunes, el lunes probablemente organiza toda la semana, el martes, miércoles, jueves, viernes este instalador tenía que hacer visitas e instalaciones, no tiene acceso a ningún plano para ninguno de sus clientes. Tiene que llamar a sus clientes, tiene que retrasar el trabajo, no va a facturar y no sabe cuándo va a poder hacer ese trabajo porque necesita recuperar la información. Si no tiene un backup, si no tiene la posibilidad de desencriptar la información, no la va a recuperar nunca. Entonces, evidentemente, eso es lo primero. Pues después de esto hay un coste financiero. Hay que pagar un rescate en el caso de que se decida pagarlo. No lo hagan. No lo hagan porque no le garantiza absolutamente nada. Y evidentemente, vuelvo en el coste financiero, el retraso de todos los trabajos de esta semana, en el ejemplo del instalador eléctrico, pues no hay ingresos esta semana si no puede hacer su trabajo. No hay inversión, no hay recuperación, no hay retorno de inversión, absolutamente nada. Daño reputacional. En algún momento, si le roba, si encima pone en riesgo datos de terceros o datos personales de clientes, pues tendrá que informar. Evidentemente, el daño reputacional de llamar a uno de tus partners, proveedor, diciéndole, o tu proveedor de otro partner más grande, diciéndole que has tenido una infección de ransomware, es un problema enorme al nivel de reputacional. Problemas legales y regulatorios. Mi amiga Norma en México tenía problemas, pero no tanto legales ni regulatorios, porque la ley es mucho más permisiva que aquí en Europa. En Europa las normas son muy claras y los pasos son muy claros. Evidentemente, una pequeña empresa puede tener sanciones por fuga de datos, falta de medidas técnicas apropiadas y entramos en más costes financieros para la pequeña empresa. Es muy probable que
que la pequeña empresa tenga problemas para sobrevivir. Sin lugar a dudas. Por eso yo creo que es importante saber qué pasos dar cuando te encuentras en esa situación. Primero, que además me figuro, Hervé, que no todas las empresas son conscientes desde el minuto uno que están sufriendo este incidente, que igual piensan que es un problema, pues yo qué sé, de la red o que algo ha pasado y que se puede solucionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco tu recomendación, pues, para identificar cuanto antes lo que te ha pasado y empezar a actuar cuanto antes? Pues mira, lo que has comentado, tengo un amigo que es calderero y me llamó diciéndome, "Jo, no entiendo lo que le pasa a mi teléfono, le he intentado reiniciar 2 o 3 veces y no funciona, no consigo echarle a andar". Y le dije, pero ¿qué te pasa? ¿Cuál es? Y me dice, no, pues sale un mensaje, pues es un mensaje en inglés, hace unos cuantos tiempos. Y evidentemente él no habla inglés, su hijo sí, pero él no habla inglés. Entonces le dije, "Jo, pues intenta leerme lo que pone". Pues al final llegué a la conclusión de que estaba infectado por un ransom. Pasó mucho tiempo entre el momento que me llamó y los siguientes pasos. Y eso es un problema porque en este caso detener la progresión del ataque es una de las claves más importantes de cara a solventar la problemática. Una acción desorganizada en el minuto uno puede empeorar la situación y dificultar la recuperación. Si estás conectado a la red de tu empresa y si tienes servidores y si tienes las cosas que no están del todo pulidas o no muy bien hechas, pues pones en riesgo todo lo que es el apartado tecnológico de tu empresa, todo lo que tiene que ver con una relación directa. Base de datos de clientes, base de datos de facturación, los contactos, todo, absolutamente todo lo que es el core business de tu empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente, aislar los sistemas afectados, desenchufar, cables de red fuera, quitemos todo lo que es conexión, Bluetooth, intentamos quitar todo, apagar el router en el caso de que tengamos dudas, no pasa nada, apaguemos el router. Aislar los sistemas es lo más importante, desconectarse de la red, activar protocolos de respuestas y comunicárselo a los equipos internos. Mi amigo tiene una muy pequeña empresa y no, evidentemente, equipos internos es su mujer y sus hijos. Y entienden lo mismo de informática todos, que es básicamente saber encender, reiniciar, apagar y poco más. Tienen la suerte de que tienen un muy buen antivirus y hizo una parte del trabajo muy grande en los dispositivos donde estaba instalado el antivirus, que eso es otra problemática. Puedes tener el mejor antivirus del mundo, pero si no cubres todo el scope de todos los dispositivos que tienes en tu negocio, pues lo pones en riesgo, claramente. Notificar muy rápidamente y sobre todo no borrar nada, guardar todas las evidencias que se pueda guardar para poder investigar el ataque y entender cómo ocurrió. Oye, Hervé, perdona que te interrumpa, porque has dicho desconectarse de la red, pero de la red de datos, no de la red eléctrica. ¿Por qué es importante quitarse de Internet, vamos a decirlo así, y no desenchufar el ordenador? Que muchos pensarían, madre mía, lo apago, lo arranco el cable, ¿no? No. Hay que desconectarse de la red sin apagar el equipo para conservar la información que ayuda a investigar cómo ocurrió el ataque. Eso es fundamental. El equipo lo sigo manteniendo con electricidad, pero lo quito de la red de datos. Internet fuera. Pero sí, es un muy buen punto y tienes toda la razón del mundo. Hay que mantener el equipo vivo hasta que hagamos la recopilación de pruebas y eso lo tiene que hacer alguien que sabe de informática. Es muy importante. Precisamente de lo de los equipos es otro de los factores, ¿no? Que yo creo que también influyen en cómo afrontar un incidente, ¿no? Y es que no todas las empresas pues tienen la posibilidad de tener a Hervé en sus espacios de trabajo por si tuvieran un incidente, ¿no? Entonces, ¿cuáles un poquito esas recomendaciones? Pues para empresas que tampoco ni tienen el tamaño ni todavía tienen el conocimiento. Sí que tienen pues a alguien encargado de redes, precisamente, ¿no? Que es el que hace que vaya bien Internet o no, pero poco más, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿cuál es qué es lo que pueden hacer las empresas? Pues yo qué sé, para mejorar esta estructura. Insisto que ojalá todos pudiesen contar contigo, ¿no? Pero bueno, no te puedes duplicar, ¿no? ¿Qué pueden hacer, Hervé? A ver, hay cosas básicas que hay que tener en cuenta.
Y hacen falta unas medidas claras y sencillas. Definir roles y responsabilidades. Implementar controles básicos. Un antivirus, autenticación multifactor, un backup inmutable, eso es súper importante. Actualizaciones automáticas. Nosotros en Panda, WatchGuard, recomendamos contratar un SOC, un servicio de ciberseguridad gestionado, ¿vale? Es decir, yo soy especialista en calderería, en vender servicios, en contratar seguros, o soy intermediario en diferentes tipos de servicios, en fin, soy médico y soy muy bueno en mi trabajo. No entiendo de informática, pero hay gente que lo entiende y hay gente que presta servicios de ciberseguridad, como Panda Security lo hace WatchGuard, para pues permitir a los usuarios pues tener siempre ese amigo técnico que viene a ayudar a cuando tenemos una alerta. Es súper importante y menos mal que no soy yo, porque yo soy muy malo a nivel tecnológico, pero tenemos una red de ingenieros que son muy buenos y que saben lo que están haciendo, que conocen todo lo que tiene que ver con planes de respuesta, visibilidad, que hacen esos planes a medida para las pequeñas empresas. Y eso es muy importante. La prevención debe de ser integral, pero sobre todo debemos de tener y de constar con un servicio de ciberseguridad que nos da los niveles de seguridad, NR, XDR, EPDR, todas esas cosas que me pueden permitir ayudarme a tener una vida digital en mi empresa también segura y sobre todo basándome en o apoyándome en una empresa que sabe de lo que está hablando. Oye, Hervé, entiendo que en este escenario, claro, antes hemos hablado, no quiero ahora que tu amiga Norma se sienta mal, pero claro, como Norma, pues muchos podemos ser perfectamente, insisto, por el volumen de carga de trabajo, por los accesos, claro. Entonces, ¿hay alguna forma de poder ayudar, controlar o por lo menos monitorizar aquello que les llega a mis empleados, aquello que es más susceptible de que abran? Porque entiendo que no es muy fácil, ¿no? Y si se pudiese hacer, pues claro, se filtrarían previamente y no le llegaría a Norma nunca un correo de estas características. Cierto, pero a ver, dentro de esos planes para proteger la empresa tenemos que definir cosas muy básicas, roles y responsabilidades de seguridad, aunque sea con apoyo externo o de un partner. Esto asegura que todos sepan quién actúa, cuándo, cómo, y evitamos decisiones improvisadas durante el incidente. Eso es lo primero. Segundo, implementar controles básicos. Insisto, el antivirus con diferentes capas de servicios de ciberseguridad, con diferentes capas de tecnologías que hoy en día hay muchísimas. La autenticación multifactor, evidentemente, backup, lo insisto, actualizaciones. Y hay que establecer un plan de comunicación interno. Y eso es muy importante, saber quién y cómo se informa a los empleados, ¿vale? Eso yo creo que es para mí la clave de todo. Tener claridad sobre la comunicación, evitar desinformación, mantener la confianza dentro y fuera de la empresa también es muy importante para reducir el factor también de las implicaciones que puede tener un tipo de ataque. Formación continua a todos los empleados y esos planes hay que adaptarlos al momento. Eso es súper importante. ¿Y por qué hay que formar? Porque al principio he hablado de phishing, he hablado de hacer doble clic en una factura, en un documento, en una URL, en un mensaje que nos llega a través de WhatsApp o a través de otras redes sociales. Y eso es muy importante, estar formados para prevenir pues todos esos errores humanos. Un equipo formado e informado puede detectar amenazas antes de que se propaguen, reduciendo el riesgo de incidentes graves. Insisto, es muy importante que haya un plan de respuestas a incidentes y de visibilidad de los sistemas, claramente. Oye, Hervé, pues vamos, si te parece, venga, vamos a cerrar con un business case que dicen en las escuelas de negocio, ¿vale? De los que habéis ayudado. Nosotros hemos descrito pues una empresa, un tipo de empresa estándar
pequeña, ojo, porque no nos podemos, que también las hay grandes, como sabéis, y sufren, ¿no?, estos incidentes. Pero venga, cuéntanos algo que en los que Panda haya participado de manera activa y haya podido gestionar, pues, de una manera eficaz, pues, todos estos escenarios que nos has descrito. Venga. Pues mira, te voy a hablar de una gestoría fiscal. 12 empleados, más o menos, 15. El incidente está relacionado con un intento de ataque del ransomware Emotet. Fue el año pasado. El contexto. La gestoría maneja datos sensibles de unos 300 clientes, hacen declaración de la renta, nóminas, contratos y demás de esas diferentes empresas. Uh-huh. Pequeñas y medianas empresas a las que proveen todo lo que tiene que ver con la gestión fiscal. Tenían contratados con nosotros implementado WatchGuard EDPR, que incluye una protección avanzada contra malware, con análisis de comportamiento en tiempo real, un XDR-EDR con correlación de eventos y acciones automáticas. Tenía también un sistema de copias de seguridad automatizadas y completamente aisladas. Estaban en la nube con versión inmutable. Tenían un módulo de formación básica en ciberseguridad para empleados. Pues hacemos simulacros de phishing y eso lo hacemos más o menos trimestralmente. ¿Qué pasó? El incidente. Pues un empleado recibió un correo que parecía de la agencia tributaria con un adjunto llamado notificación deuda 2025 pdf.exe. Bien, estaba disimulado en un PDF. Al hacer clic, pues el malware intentó ejecutarse, pero el producto WatchGuard EDPR lo bloqueó en tiempo real y alertó al administrador. El equipo TI de WatchGuard analizó el intento y confirmó que se trataba de un ransomware, que se hablaba de Emotet, que Emotet estaba diseñado perfectamente bien para propagarse en la red e encriptar archivos. ¿Qué pasó? Pues fundamentalmente que bloqueamos el ataque, aislamos el equipo infectado de la red, bloqueamos la ejecución del malware en el resto de dispositivos. O sea, no hubo comunicación, la bloqueamos. El SOC de Panda identificó evidentemente que el ataque, pues el punto de origen del ataque, vimos absolutamente todo lo que había pasado, vimos cómo antes de bloquear pues ya se habían lanzado unos cuantos procesos para acceder a diferentes pues, servidores de facturación y demás cosas. Ventaja, se bloqueó, no se logró encriptar ningún archivo gracias a las capas de protección. Restauramos el sistema, fue necesario, eso sí, un poco de tiempo para hacerlo, pero restauramos las copias de seguridad, limpiamos evidentemente todos los dispositivos, aseguramos que todo estaba limpio y hicimos una formación post-incidente. Se comentó de hacer una formación a través de mini taller con los empleados para reforzar cómo identificar esos correos sospechosos. 0 datos perdidos, 0 tiempo de inactividad, una máquina bloqueada durante un cierto tiempo, una lección aprendida por parte de los empleados y sobre todo un refuerzo de la política de doble verificación para los correos con adjuntos, incluso si parecen legítimos. Fue un caso de éxito de los muchos que pasan a diario. No es nada fuera de lo normal o fuera de lo común, es algo que no sale en ningún medio de comunicación, pero que por desgracia pasa todos los días, absolutamente todos los días. Pues mira, nos alegramos y mucho por la empresa, porque yo estoy pensando ahora mismo que se produce un bloqueo con las magnitudes a las que has hecho referencia, y no solo ya es la propia actividad de la gestoría, sino cómo esas otras 300 empresas clientes de la compañía gestionan sus temas de impuestos, sus temas de nóminas, sus temas de... Es decir, que al final es una red porque estamos todos conectados. Y mira, y hay herramientas, elementos que lo previenen y que son un conjunto de todas ellas, y en el que también está la ecuación de la cultura a la que hacía referencia Hervé. No solo tenemos un EDR que detecta en tiempo real, no solo tenemos backups que nos hacen copias y que nos aseguran ante una pérdida de la información que vamos a poder recuperarla, sino también que se incluyen módulos de aprendizaje, pues para que el empleado de la gestoría pues se fije y se mosquee por el punto exe, ¿vale? Porque es que se las saben todas, ¿eh? Entonces, Sí, bueno, sí, sí.
Sí, pero aquí hay un dato importante a trasladar a las empresas y a todo el mundo. La ciberseguridad ya no es un gasto, es un seguro de continuidad para el negocio. Ujú. Y eso es muy importante. Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, no puede ser, es objetivo ya de la ciberdelincuencia. Es así. Lo que tenemos que hacer es prevenir, detectar y reaccionar rápido. Y eso es lo que llevamos haciendo en Panda desde hace mucho más de 35 años, protegiendo a nuestros usuarios y Oye, empresas. te voy a robar eso que has dicho, ¿eh? Te voy a robar en el buen sentido, ¿eh? Que estamos aquí hablando de robo. No, te voy a tomar prestado el seguro de continuidad que toda empresa debería tener, que es la ciberseguridad. Y me encanta, porque estoy seguro de que tienen muchos seguros para cubrir pues muchas de sus acciones, muchas de sus actividades, pero ese seguro de continuidad no sé si se lo han pensado. Así que lo tomo prestado, Hervé, como un punto fundamental para las compañías. Oye, como siempre ha sido un placer hablar con Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security. Gracias, Hervé, por haber estado con nosotros en el programa. Nos vemos próximamente, ¿vale? Gracias a vosotros, un Un abrazo. fuerte abrazo. Adiós. Adiós.